Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal presencia? Buenas tardes, presencia San Lorenzo. Acá estamos con una visita, un hermano Rodrigo vino a visitarnos. Mamá querida. Vamos a ver qué hacemos con Rodrigo. Estamos acá reunidos hoy. Y hoy te voy a hablar de que el título de la palabra decía: no dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Y eso es importante. Que el miedo no te abarque, no te asuste, no te perturbe. El miedo es natural. Todo miedo es natural. El que no tiene miedo es temerario, ese es el problema. Si no tienes miedo, ahí está el problema. Pero ahí hay que saber manejar los miedos. Y nos tenemos que dar cuenta que el miedo puede paralizar a una persona y no te permite disfrutar de la vida. Ese es el miedo malo, cuando te paraliza el miedo. Y yo siempre, como todos los martes, ando con un cuentito, y el cuento se llama hoy Alas para volar. Y siempre te digo que te ponga a vos en el lugar del cuento, en el lugar de la víctima del cuento. Y dice: una vez lo vi, el cuento se llama Alas para volar, te dije el cuento, dice: una vez lo vi en un camino solitario del cálido paisaje de la India, entre campos y mieses y árboles y frutos, lejos de toda huella de habitación humana. Yo iba pedaleando suavemente mi bicicleta, escuchando la libertad de dos ruedas sin gasolina, recibiendo en mi rostro el aliento del aire caliente, paseando mi mirada como si fuese dueño del horizonte, y dejando a todos mis sentidos descansar sobre la gran bendición verde que los monzones anuales habían traído sobre la tierra cansada. No había ni un ser humano a la vista, solo los pájaros y las ardillas y las mariposas y las abejas. Yo avanzaba despacio, bebiendo el paisaje, viaje de placer en los dominios de la naturaleza. Pasó un buen rato y un buen trecho de camino cuando comencé a sentir un cambio sutil alrededor mío. Un extraño silencio se había apoderado del campo. Colgaba un peligro en el aire expectante. Paré la bicicleta, eché pie a tierra y escudriñé en el terreno. De repente lo vi. Algo se destacaba sobre la hierba igual. Una serpiente cobra medio enroscada en el suelo y medio erguida en el aire, con su capuchón desplegado en solemne majestad, y su lengua escribiendo amenazas en el viento. Seguí su mirada con la mía y llegué a la rama de un arbusto a media altura y a corta distancia. En la rama estaba un pajarillo aterrido de miedo. Yo había oído que la serpiente le hacen esto a los pájaros. Ahora lo veía. El pájaro tenía alas, pero no podía volar. Tenía voz, pero no podía cantar. Estaba helado, rígido, hipnotizado. La serpiente sabía su poder y había pronunciado su hechizo. La presa ya no podía escapar. Aunque tuviera el cielo entero abierto a su carrera, el miedo atenazaba al pájaro. Un salto de la hierba, una punzada del colmillo traidor, y el dueño de los vientos caería ante el enemigo terrestre. Agité la brisa con mi presencia, la serpiente se volvió rápidamente y me miró con furia. Levanté los brazos y grité. La cobra se bajó con lenta potestad y abrazó el suelo. Allí se quedó inmóvil por un momento, calculando riesgos. Luego se escurrió rápidamente entre las hierbas. Un gesto de respiro liberó el paisaje. El arbusto volvió a cobrar vida. El pajarillo se despertó de su sueño de muerte, volvió a encontrar sus alas y voló. Eso es lo que quiero hacer en este día, despertar a la brisa para que vuele el pajarillo.
Hermano, ¿cuántas veces te sentiste el pajarito que te cuento? ¿Cuántas veces te pasó que el miedo te paralizó, que no tuviste fuerza, que no pudiste avanzar, que era el fin? Muchos sueños nos han pasado, nos despertamos con una pesadilla. ¿Cuántas veces nos pasó eso? El miedo, como te dije antes, es algo normal. El miedo al miedo es lo malo. Un ejemplo, vos abrís el paraguas y llueve. Si llueve, está por llover, salís con el paraguas y abrís el paraguas para ver si... Pero por las dudas o por si va a llover, ya eso es fobia, eso no es miedo, eso es fobia. El miedo como te invade internamente, hermano, como si vos tenés un vaso de agua pura, cristalina, y le echás una gota de tinta. ¿Qué pasa? Se empieza a poner oscura el agua o a cambiar de color. La pureza se va cambiando y el miedo te invade. Y mientras más gotas de miedo le pongas, más oscura se vuelve el agua. O sea que no te sirve para nada tener miedo. El miedo al miedo es lo malo. Miedo normal es cuando, un ejemplo, como yo te decía recién, con el paraguas, cuando empieza a llover y se abre el paraguas. Para abrir el paraguas porque ya es un paraguas que empieza a llover. Y un miedo patológico o fobia es cuando tenés el paraguas abierto cuando no llueve. Es el miedo al miedo. Y yo te decía antes que el miedo es algo normal. Es una emoción experimentada frente a un peligro real. Es un disparador que tenemos nosotros, es una especie de advertencia del mismo cuerpo. Automáticamente sentimos miedo a algo no tenemos algo de protección, nos tenemos que proteger. Puede ser miedo a un peligro real, pero si ves algo imaginario, eso es fobia. El ataque de pánico es fobia. Miedo a algo imaginario, eso es fobia. Fobia viene de phobos, que significa terror. El dios Fobo provocaba miedo a sus enemigos. Fobia es un miedo persistente y excesivo, es un miedo exagerado. O sea que todo lo que tenés exagerado es fobia. La persona evita o huye de aquello que le produce miedo. Siempre. En la calle vas a disparar, porque es normal. Pero si vos tenés el león encerrado en una reja, en una jaula, con barrote de hierro, no le vas a tener miedo. Si te acercás a una cierta, metés la mano en la jaula, ya te van a comprar si sos temerario, ¿no es cierto? Pero vos no le tenés miedo porque te protege. Pero si vos le seguís teniendo miedo a ese león, encerrado en una jaula, eso es fobia. Si vos le tenés miedo a un león viviendo en Argentina, eso es fobia. No hay leones en Argentina. Si vos tenés fobia a volar y nunca volaste, vos le tenés miedo a volar, perdón, y nunca volaste, le tenés miedo a los aviones, eso es fobia. ¿Me entendés? Es miedo al miedo. Miedo a lo que te va a pasar, a lo malo que te va a pasar. La persona siempre evita o huye de aquello que le produce miedo. Uno puede temer a todo, a la gente, a los aviones, a la oscuridad, a situaciones, a animales o a muchas cosas más, como te lo dije antes. Tiene ejemplo del león y del avión. El miedo normal es un sentimiento o reacción de defensa normal generado por una amenaza o peligro. Este miedo no solo es normal, sino saludable. Un miedo saludable. Porque se presenta para salvaguardar nuestra vida. Vos estás en el mar y vas a seguir nadando con los tiburones. Te tirás a una pileta llena de piraña lastimado, por ejemplo, estás sangrando. ¿Qué vas a hacer? Vas a salir. Eso es miedo, te protege el miedo. El miedo exagerado, fobia, es el enmascarado, el ladrón de la paz, del gozo y de la libertad. Es el responsable de las manos mojadas, de las taquicardias, del vértigo, del ahogo, del puñetazo en el estómago, de los mareos, la transpiración y la visión borrosa. Este miedo es parecido, hay mucha gente en Argentina, dice que hay más de 6 millones de personas que padecen este miedo o fobia.
en Argentina. Y nos produce la pérdida de carreras, empleos, dificultades en las relaciones entre las personas, y lo principal de todo es que disminuye la calidad de vida. Los seres humanos tendemos a dividir el tiempo en pasado y futuro. Eso es natural en nosotros, nunca vemos el presente. El pensamiento entra en juego y dice: tenés cuidado, no sea que vuelva a suceder, o prepárate para el futuro, puede ser peligroso. O ahora tenés esto, pero podés perderlo, podés morirte mañana, o perder el empleo, o quedarte solo. Ese es el miedo fobia. A todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado que hemos tenido miedo, ese miedo de terror, ¿no? Nos hemos paralizado. Que no te engañen, el miedo es saludable, el miedo bueno es saludable, el miedo a defenderse de algo saludable, el miedo a no mojarte es abrir el paraguas, pero no abras el paraguas si no es un día de sol, no, un día hermoso, no abras el paraguas. Eso es miedo al miedo. Y te invito, hermano, a tratar de vencer el miedo. Al miedo. Vence ese miedo que te agota, que te agobia, que te pega, que te duele. Vencelo. Acabalo. Porque solamente vos lo podés hacer. Nosotros en Cristo tenemos una gran ventaja. Que somos vencedores, dice la palabra. Somos más que vencedores, dice la palabra. Y tenemos que apoyarnos en Él, dejarlo todo a Él. En la Biblia figura la palabra miedo. La primera palabra que figura, la primera vez que se habla de miedo en la Biblia está en Génesis 3:10. Y dice, es cuando comen del árbol, Adán y Eva, y aparece Dios buscándolo, o preguntando a dónde andaban. Y acá dice, y él respondió, que sería Adán, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estábamos desnudos y me escondí. Esa es la primera vez que se habla en la palabra miedo en la Biblia. Adán hacia Dios. Tuvo miedo porque estaba desnudo. Primero, principal, ellos no sabían lo que era la desnudez. Al comer la manzana, todos sabemos la historia de Génesis. Empezó a tener miedo. Miedo al miedo. En Marcos 11:18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlos, porque le tenían miedo, porque cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Le tenían miedo a los discípulos y a Jesús por lo que hablaban, por su doctrina, que hablaban del amor de Dios. Hay personas que te van a tratar con el mismo miedo, te van a tratar de eliminar, porque te tienen miedo porque lo perjudicas, porque se creen inferiores a vos, que vos le das un ejemplo, un trabajo, vos le vas a sacar el puesto de trabajo, y empieza a jugar el miedo en esa persona contra vos, porque le vas a hacer luchar el piso por lo que quieras hacerle. Y después de Mateo 14:26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Los mismos discípulos le tuvieron miedo a Jesús cuando lo vieron caminar sobre las aguas. Wow. Convivían con él y le tuvieron miedo, dice la palabra. Le tuvieron miedo de ver una persona que se lo confundieron con un fantasma. Una cosa increíble. Y algunos, como te dije antes, te van a tener miedo a lo mejor. A lo mejor te van a tener miedo por algo, no sé. En Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tener miedo de lo bueno también nos puede pasar. La gente tuvo miedo, los discípulos tuvieron miedo de lo bueno, lo que le iba a pasar. Una cosa increíble. La gente, no los discípulos, perdón. Los discípulos tuvieron miedo de lo bueno y decían que estaba Dios ahí. Tenían miedo de eso también. Que el miedo no es temor de Dios. Temor de Dios, quiero aclararte esto, es otra cosa.
Cuando la palabra dice, hola Fabián, ¿cómo andás? Cuando la palabra dice temor de Dios, es respeto a Dios, no miedo a Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo a Dios, sino respeto y seguir sus palabras, sus verdades. Hay que respetar eso, no tenerle miedo a Dios. Esta gente le tenía miedo a lo bueno que iba a pasar. ¿Cuántas veces nos pasó, hermanos, que le tenemos miedo a lo bueno que nos está por venir? O que nos está viniendo cosas buenas y va a decir, pero ya se me va a acabar. Esto es bueno, pero ya se me va a terminar, se me va a acabar, no va a andar. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Que progresamos y no auto-boicoteamos. ¿Cuántas veces pasó? Que estamos llegando al límite y cada vez tenemos más y decir, no, voy a parar porque se me va a ir todo. Si no paro se me complica. ¿Cuántas veces? ¿No? Pero tenemos en Juan 14:27, que aquí habla la palabra miedo también, pero distinto. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acá te dice que estamos salvos con Él. Que no tengamos miedo porque estamos con Él. Nada nos puede pasar porque estamos con Él. Nos da la paz. Y que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo porque tenemos la paz del Señor. El mismo Señor, en este momento, nos saca el miedo. El miedo malo. El miedo que nos sirve. El miedo que no nos ayuda. Porque si no seríamos temerarios y ya pasaríamos a otra calificación. Hola Germán, ¿cómo andamos? A otra calificación que te anotarían de loco. Yo te digo que no metas la mano en el fuego porque te quemás. Si vos te mandás de cabeza porque no tenés miedo al fuego, te vas a quemar. Eso es otro miedo. Pero tenemos el Señor que nos protege. Que el Señor que nos protege. Y quiero leerte antes, para ti terminando, Romanos, te voy a leer Romanos, que no lo teníamos, pero lo tengo por acá. Te voy a leer Romanos 8, que siempre hablamos nosotros de Romanos 8. Te voy a leer del 35 al 39, para que se te vayan todos los miedos malos. El miedo temerario, las fobias. Para que de ahora en más se te vayan las fobias, toma esta palabra. Que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cristo nos ama, eso tengamos bien en cuenta. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra obra creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué miedo podemos tener? Estamos en Él, Él nos protege. No le tengamos miedo al pasado, ni al presente, ni al futuro. El pasado pasó, fácil, una redundancia. No le tengamos miedo a lo que nos pasó el pasado. Vivimos mala vida en el pasado, estuvimos golpeados, angustiados, ya pasó. Miedo al pasado, olvídate. No le tengamos más miedo al pasado. En el presente somos más que vencedores. Y en el futuro vamos a ser más que vencedores con Cristo. ¿Qué miedo podemos tener? ¿Qué fobias podemos tener? Hermano, aferrate al Señor. Hermano, echa todos tus miedos al pie de la cruz. Ahí es el pozo donde tenés que dejar tus miedos. Tu pasado de miedo, tu presente de miedo y tu futuro de miedo. Tiralos al pie de la cruz. Abrazate cada vez más fuerte a Él, entregale todo.
todo al Señor, porque la única forma de progresar y de avanzar y de tener la paz que necesitamos es entregarle todo al Señor. Somos más que vencedores y con Él nada nos puede pasar. Hermano, te bendigo. Me gozo en tener una familia como Presencia San Lorenzo, seguir avanzando en presencia de Dios. Y si este video lo ves por primera vez, pone tu mano ahí en el corazón y entregate la vida a Él. Entregate a Él, entregate a Cristo. Y decir una pequeña oración, no hay que hacer mucho discurso para esto. Pone tu mano en el corazón y decir: papá, Padre amado, a partir de hoy soy tu hijo. Soy coheredero con mi hermano Jesús. Gracias, papá, por tenerme. No me voy a alejar más de tu camino. Y gracias, papá, por sacarme de esos caminos oscuros que he andado. A partir de ahora voy a hacer una luz cada vez más fuerte. Amén. Y si no estás en ningún grupo Zoe, te invito a que estés en el grupo Zoe. Es un grupo de crecimiento espiritual que trabajamos nosotros. Mandame un mensajito a la página de YouTube, al Facebook, y te vamos a integrar a un grupo Zoe. Y te voy a dar esta oración, porque somos más que vencedores. Padre amado, Padre hermoso, Padre de luz, nada a partir de ahora nos va a perturbar. Ningún miedo malo va a llegar a nosotros, porque estamos con vos. Me abrazo como tu hijo elegido a vos, papá. Me abrazo a tus brazos, papá, y me agarro de tus manos cada vez más fuerte. Nada ni nada me va a soltar de tu amor, papá. Nada ni nada me va a soltar del amor de Cristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre hermoso, por estar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te bendigo, hermano, y nos vemos la próxima, que calculo que será el domingo. Un abrazo grande, grande, grande. Bendiciones. Y vamos por más. Como siempre te digo, porque somos más que vencedores. Chao.